Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, para presentarte este tiempo. Queremos amarte, Señor del cielo, y entregarnos por completo, porque tú mereces toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Muchas gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Te entregamos todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, bienvenidos todos al culto familiar de miércoles. ¿Qué le parece si comenzamos este tiempo sin más interrupción y vamos a entregarle al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración? Jesús murió por mí, en la cruz su sangre derramó, todo lo entregó por amor, libertad nos dio y cantamos. Derramó, en la cruz vida nos dio. Jesús, todo lo entregó, fue todo por amor. Jesús. Jesús murió por mí, en la cruz su sangre derramó, todo lo entregó por amor, libertad nos dio y cantamos. Su sangre derramó, en la cruz vida nos dio. Jesús, todo lo entregó, fue todo por amor. Oh Jesús, ¿qué le parece si decimos? La muerte no pudo con su perfección. Jesús, la tumba no pudo contener su luz. Jesús, la muerte no pudo con su perfección.
con su perfección. Jesús, Jesús, la tumba no pudo contener su luz. Jesús, Jesús. Al fin Él volverá, victorioso siempre reinará, y toda rodilla caerá ante la majestad de Jesús. Tú mi Jesús, tú mi Jesús. Como en Pentecostés, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Satura mi vida, envía tu gloria, mi Dios, sumerge mi vida en tu verdad. Como en Pentecostés, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Satura mi vida, envía tu gloria, mi Dios, sumerge mi vida en tu verdad.
Santo, te necesito. Te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito en mi vida. Simplemente permita que el Señor hable a su corazón en esta noche. Y que el Espíritu de Dios lo inunde. Oh, Espíritu de Dios. Inúndanos. Como en Pentecostés, manda tu fuego hoy, llena mi vida con tu poder. Satura mi vida. Envía tu gloria, mi Dios. Sumerge mi vida en tu verdad. Perfecto es tu amor, que envuelve y cubre todo lo que soy. Escucho tu voz, que llena y limpia todo mi interior. Perfecto es tu amor, que envuelve y cubre todo lo que soy. Escucho tu voz, que llena y limpia todo mi interior. Perfecto es tu amor, que
escucho tu voz que llena y limpia todo mi interior. Señor, te amamos, te bendecimos, te necesitamos. Llénanos más de ti. Llénanos más de ti, Señor. Te anhelamos. Tú eres nuestra vida. Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestro Salvador. Nuestra confianza está puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Iglesia, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Espero que estén muy cómodos allá en casa o donde quiera que se encuentren. También quiero darle la bienvenida a las personas que están escuchando por primera vez, que se han conectado en esta noche para escuchar la palabra de Dios. Y quiero decirle algo a todos ustedes: prepárense. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, porque no es una fábula humana, no es un pensamiento de autosuperación, no, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es como espada de doble filo, que penetra en lo más profundo del corazón del hombre, por muy endurecido que esté. Esa palabra que trae vida, esa palabra que trae libertad, esa palabra que es como medicina y que tanto necesitamos en esos tiempos. Así que vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, desde el verso 1. Aquí vamos a encontrar una parábola que es muy conocida para todos aquellos que hemos leído la palabra de Dios. Y es la parábola de la viuda persistente, cuando Jesús se la está narrando a sus discípulos y dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Le estaba haciendo esta aclaración a sus discípulos. Y luego, a modo de pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y sigue hablando Jesús: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?, preguntó. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor, en todo tiempo. ¿Cómo no agradecerte, Señor, cuando hemos visto tu misericordia en medio de la tribulación, en medio de la escasez, en medio de todo día malo, Señor? Gracias por tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, la fortaleza que tanto necesitamos. Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Señor, que en esta noche, Señor, todo argumento, todo entenebrecimiento, toda distracción sea quitada de la vida de mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, disponerse y sobre todo prepararse para lo que tú tienes para ellos, Padre Santo. Señor, una vez más te doy gracias. Amén y amén. Bueno, cuando Jesús les estaba refiriendo
esta parábola a sus discípulos, había un cómo, un por qué y un dónde. En otras palabras, había un contexto. Y el contexto lo vamos a encontrar en el capítulo 17, desde el verso 20. Vamos a ir un capítulo antes, capítulo 17, verso 20. Todo el capítulo 17, bueno, a partir del verso 20, está hablando Jesús de su segunda venida. Ese era el mensaje principal. Pero, ¿qué encontramos en los primeros 3 versículos, del 20 al 22? Que la incredulidad trae ceguera a las personas. Esto siempre ha sido así. El que no cree está enceguecido. Mire, Jesús les está hablando acá. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tremendo esto, porque el reino de Dios estaba con ellos. Jesús es el reino de Dios. Para aquellos que hemos estudiado la palabra entendemos esto. El reino de Dios es Jesús. Estaba con ellos, pero los fariseos no lo veían porque había incredulidad. No creían que Él fuese el Hijo de Dios y mucho menos que el reino de Dios estaba con ellos. La incredulidad trae ceguera espiritual. Y luego, en el verso 24, Jesús le sigue hablando a sus discípulos acerca de su segunda venida. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces Jesús le estaba hablando a los discípulos, les estaba mostrando de que cuando hay incredulidad hay ceguera. Les estaba mostrando de su segunda venida, que se prepararan. ¿Cómo que se prepararan? Porque luego del verso 26 al 28 les estaba diciendo qué es lo que iba a suceder en ese entonces cuando viniese Jesús. Verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Miren, ¿qué les estaba enseñando Jesús a sus discípulos? Una de las cosas que le estaba enseñando es esa falsa seguridad, como muchos hoy están viviendo, en una falsa seguridad. Él no está hablando de algo pecaminoso aquí. Dice que bebían, comían, hacían compras, vendían, haciendo cosas del común. Pero las personas se estaban enfocando en las cosas de este mundo y no estaban priorizando. Claro, el juicio vino por el pecado, el diluvio vino por el pecado, porque el pecado llegó al colmo. Claro, el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra porque la humanidad se había corrompido a un extremo. Pero aquí estaba hablando propiamente de que las personas estaban haciendo lo del común y estaban enfocándose en esa falsa seguridad de las cosas de este mundo. Y Dios estaba hablando acerca de esto también. Y que en ese tiempo, cuando las personas estaban en sus quehaceres diarios, en las cosas del común, así como ladrón en la noche, Él iba a venir. Y luego en el verso 30, Él confirma que ha de venir. Y luego del verso 31 al 36, habla de cómo va a separar las ovejitas de las cabras. ¿Eres oveja o eres cabra? Mire lo que dice. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo
asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, y una será tomada y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Tremendo esto. ¿Eres oveja o eres cabra? Porque si eres oveja, serás tomado por Dios. Pero si eres cabra, quedarás aquí en la tierra. Y habrá un juicio para ti. Entonces, prepárate. Porque el día que venga el Hijo del Hombre, Jesús, su segunda venida, Él va a separar su rebaño. Los que son suyos, los que lo aceptaron. Y mire cómo termina el verso 37. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Tremendo Jesús, porque el Señor está mencionando un proverbio familiar de aquella época. Nosotros no lo manejamos, era de aquella época, de los tiempos bíblicos, de los hebreos. Este proverbio habla de que cuando hay un águila sobrevolando sobre una persona, eso no dice nada. Pero cuando hay muchas águilas sobrevolando sobre una persona, quiere decir que esa persona está muerta. Y Jesús les estaba enseñando con este proverbio familiar de esta época. Era que una señal del fin del tiempo para muchos no dice nada. Pero cuando hay muchas señales, se desencadenan, empiezan a verse en las cosas tan tangibles. Eso quiere decir que la venida del Señor está cerca. No tenga en poco, iglesia, una señal de parte de Dios. Estamos viviendo señales. Estamos viendo tangiblemente señales del fin, principio de dolores. Muchos pueden decir: no, eso no es nada, es algo que puede estar ocurriendo porque estaba así destinado para la historia. No tenga en poco, porque la venida del Señor está pronto. Y por eso Jesús, después de ver este contexto, después de que Jesús le había dicho estas cosas a sus discípulos, les narró la parábola de la viuda persistente. Por eso debemos estar, ¿qué? Preparados. ¿Estás preparado? Mira el verso 1, ahora sí, vamos a la parábola que leímos inicialmente. Verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, lo primero en lo que tenemos que estar preparados es en nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Mire lo que dice el verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad en estos tiempos? Nuestra necesidad es buscar de Dios como nunca antes. Si no es una necesidad para usted buscar de Dios, entonces usted va a desmayar. Y si usted desmaya, usted va a morir. Y uno después de muerto y sin conocer a Dios, sin tener esa necesidad de Dios, no hay tiempo de arrepentimiento, no hay una segunda oportunidad. Usted que me escucha, no hay una segunda oportunidad. Mire, todos tenemos la necesidad de respirar. ¿Cuánto podemos aguantar tomando la respiración y no soltar ese aire? ¿O cuánto podemos sobrevivir sin aire? Hay una necesidad, es obvia, es latente. Y Dios nos está mostrando en su palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Esa necesidad la enfocaba al Señor en que estemos orando. Hay una gran necesidad. Iglesia, recuerde, primero, prepararnos en nuestra necesidad. Hay una prioridad. Y segundo, prepararnos en oración siempre. Recuerde que tenemos tiempo. Y el tiempo, como hay un dicho que dice que el tiempo es ¿qué? Oro. Es un tiempo que luego Dios nos va a demandar. Por eso, prepararnos
en oración siempre. El tiempo es un recurso valioso, o más bien incalculable, porque es más precioso que el mismo oro. Dios nos lo está regalando en este tiempo. Y como tercero, prepararnos sin desmayar. Si tú desmayas, si tú ante la tribulación, ante los problemas, ante las dificultades estás desmayando, es porque no te estás preparando, porque no estás priorizando, porque no estás orando, porque aunque estemos desmayando, si oramos y clamamos y buscamos de Papá Dios, Él nos va a fortalecer. Entonces tenemos que prepararnos sin desmayar. Viene el día malo, vienen las circunstancias, viene la prueba, viene la persecución, ahí estaremos sin desmayar. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Vamos a buscar primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cómo hemos de desmayar ante la tentación, ante la dificultad? Si estamos despiertos, si estamos priorizando, si nos estamos preparando para cuando Él venga, para nuestro diario vivir, vamos a poder soportar toda dificultad. Amén. Así que debemos estar preparados. Y vamos a mirar algo aquí en la palabra. ¿Cuáles eran las características de este juez? Vamos a ver algo un poco. Una de las características de este juez era que no tenía ningún temor a Dios. Otra característica es que no respetaba a las personas. Y otra de ellas es que era un juez completamente injusto. Claro, al no temer a Dios, ¿qué justicia iba a haber en él? ¿Qué misericordia? Esas eran las características de este juez. Y vamos a ver las características de la viuda. Una viuda que no tenía dinero para sobornar al juez. Una viuda que era débil e indefensa. Una viuda que no tenía esposo que la defendiera. Una viuda pobre. Pastor, ¿y cómo dices que era pobre? ¿Y cómo lo sabías? Ahorita vamos a mirar algo. Una viuda que escaseaba de derechos para sobornar un juez. Una viuda que todos los días suplicaba justicia. Una viuda oprimida por el adversario. Qué situación tan paupérrima, qué situación tan difícil la de esta mujer. Ante un hombre duro e injusto, que no temía ni a Dios ni a los hombres. Una mujer pobre, una mujer que no tenía quien la defendiese. ¿Saben algo, iglesia? Así estábamos tú y yo, como esta viuda. Pobres, desventurados, sin que nadie hiciera algo por nosotros. No había quien nos defendiera. Andábamos en este mundo como cualquier alma, como un simple. No había un propósito, no estaba Jesús en nuestras vidas, el reino de Dios no había venido a nosotros, no estábamos preparados, estábamos tan indefensos que el enemigo hacía con nosotros lo que quería y por eso éramos esos títeres, ese hazme reír. Así estábamos desventurados como esta viuda. ¿Saben que en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Jesús, una viuda era sinónimo de pobreza? Una viuda era sinónimo de falta de autoridad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, aquella mujer que perdía a su esposo ya no tenía una fuente económica. Le era difícil conseguir un empleo, porque en esta cultura no era el empleo para una mujer como tal. Era difícil. Esa era su condición, como era la de nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Sabe qué dice Jesús en su palabra? Jeremías 22:3. Vamos a leer profeta Jeremías capítulo 22:3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero,
ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. El juez en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, estaba obligado a velar por las necesidades de las viudas. Pero un juez injusto, que no temía a Dios ni a los hombres, ¿qué obligación veía él en su corazón? No había una moral, no había una ética, sino había temor a Dios. ¿Qué iba a haber en él? Y él estaba obligado. Jesús fue un gran ejemplo para con las viudas, los huérfanos, los enfermos. Ese sí es nuestro juez justo. Pero ¿qué pasa? Ella, la viuda, presenta su arma mortal. ¿Cuál fue el arma mortal que presentó la viuda? Una de las características de la viuda: insistir, persistir y nunca desistir. Siempre estuvo ahí, día tras día, noche tras noche, clamando, orando y buscando la misericordia ante este juez injusto. Ahora, si nosotros tenemos a nuestro juez que es justo, santo, que es Jesucristo, si esta viuda logró lo que estaba en su corazón, de esa justicia ante su adversario, ante un juez injusto, ¿cuánto más vamos a lograr nosotros ante el Papa Dios, ante nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más? Ahora, hay que tener algo claro, iglesia. No todo lo que vamos a pedir, Dios no lo tiene que dar, no. Esto trata es de comunión, de relación, de que hay que clamar, de que hay que buscar, que hay que salir de la comodidad. Iglesia, no estamos para que seamos una iglesia cool. ¿Qué es cool? Hoy en día estamos al mismo nivel, sea la iglesia más grande, sea la iglesia más pequeña, la más humilde, en una vereda. Todos estamos en casa. Aquí no vale el mejor sonido, aquí no valen las cámaras de humo, las mejores luces, el mejor diseño de iglesia. No, cool era Jesús, pero para el mundo no es cool. Porque Jesús hablaba con la verdad, porque Él es un juez justo. Y Él da a los hijos conforme a su corazón, no conforme a los caprichos, no conforme a los deseos del Señor. Jesús sí era cool, Él sí era grande, Él sí es poderoso, Él sí es único. Entonces, no todo lo que pidamos al Señor, Él no lo tiene que conceder. Pero nuestras peticiones deben de ser dadas a Él, porque hay comunión con el Padre, porque hay comunión con el Hijo, porque hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo no clamar? ¿Cómo no humillarnos? Iglesia, este es el tiempo donde debemos estar en casa con un altar de adoración, con un altar de arrepentimiento. No te quedes dormido, prepárate porque Jesús viene pronto. No sea como aquellos que ven una sola señal y dicen no pasa nada. O quieres que Jesús venga en persona y te diga esta fábula de las águilas. ¿Qué quieres tú? Pon atención a lo que Dios habla a tu vida. Amén. En primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 5 dice: mas la que en verdad es viuda ha quedado sola. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta viuda se preparaba. El mandato del Señor a través de sus siervos para las viudas era que fueran diligentes en toda súplica y oración, día y noche. Pero no solo es para viudas, es para usted y para mí. Porque usted y yo debemos estar preparados día y noche. Iglesia, no abusemos de la misericordia de Dios, no abusemos de la misericordia de Dios. Yo sé que muchas veces nos entretenemos, a mí me ha pasado. Muchas veces nos desviamos, pero no abusemos de la misericordia de Dios. Como cuarto, vamos a ver, prepararnos en oír la voz de Dios. Y eso lo encontramos en el verso 6. Recuerde que estamos en el capítulo 18, verso 6.
Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. O sea, volvamos atrás, escuchemos, como que Jesús les dijo, recuerden, oí lo que dijo el juez injusto. Tengan presente eso. ¿Por qué les dijo oí? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que estar recordando algo que ya sabemos? Yo sé que muchos de ustedes que son tan estudiosos de la palabra de Dios, que saben los secretos más profundos de Dios, han escuchado ya esta palabra, la han escudriñado. Pero ¿cuántas veces el Señor tiene que volver a enseñárnosla, a enseñarnos una y otra vez? ¿Por qué tiene que estar el Señor hablándonos tanto de santificarnos, de vivir en contra del pecado, de su venida, de su segunda venida? ¿Por qué el Señor tiene que estar hablando tanto de eso? Porque somos oidores olvidadizos. Y por eso el Señor dice, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Qué tan sensibles estamos ustedes y yo a la voz del Señor? Debemos ser sensibles, por eso debemos prepararnos. ¿En qué? En oír la voz de Dios. Como quinto, prepararnos porque eres un escogido. Te tienes que preparar porque tú eres un escogido de Dios. Ahí en el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus ¿qué? Escogidos? ¿Cómo sé que soy escogido de parte de Dios? Porque he tenido un encuentro personal con Jesús. Porque la presencia del Espíritu Santo está en mi vida, tangible, latente. Porque vivo para el reino de los cielos. Porque trabajo para el reino de los cielos. Porque eso late en el corazón y en el alma del creyente. Porque desde la fundación del mundo Dios me ha llamado y me ha escogido. Pero tenga en cuenta algo, iglesia, que aún los escogidos, en los últimos días, cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús, en su segunda venida, aún los escogidos van a ser engañados y muchos se van a perder. Entonces, prepárese. Preparémonos en oír la voz de Dios, preparémonos porque tú y yo somos escogidos. Y como sexto y último, preparémonos en fe. Mire lo que dice el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. El juez justo, Dios, Él va a hacer justicia ante nuestros adversarios. Él va a hacer justicia. Toda humillación, todo desprecio, cuando no valoraron tu trabajo, Dios va a hacer justicia. El Dios justo, pero Él es el que toma la justicia por las manos, no nosotros. Amén. Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Y en pregunta dice, ¿hallará fe en la tierra? Preparémonos creyendo. ¿Hay fe en nuestras vidas? ¿Será que sí hay esa fe en Cristo Jesús? ¿Será que sí hay esa fe para creer en el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor y Salvador? Prepárate, iglesia, prepárate, porque el tiempo del Señor está cerca. ¿Te estás preparando? ¿Será que hallará fe en nosotros? Y esto es triste, porque muchos ya no creen, porque muchos desmayan, porque muchos ya no oran. No hay una fluidez, no hay una libertad. Qué triste. Pero las buenas nuevas es que Jesús está acá con cada uno de nosotros. Su reino ya ha venido. Solo prepárate, disponte. Iglesia, no vengo a traer un mensaje popular, no vengo a traer un mensaje cool. No, vengo a traer lo que está escrito, la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y es que hay una esperanza para el hombre. Hay una esperanza de vida eterna. Y Él solo nos dice, prepárate. Yo soy el juez justo. Yo soy el Rey de Reyes, el Eterno, aquel que está dispuesto a escuchar las súplicas y las peticiones de todo el que se dispone.
Ese es Papá Dios, ese es nuestro Señor. A usted que nos ve por primera vez, que nos escucha por primera vez en esta noche, le invito a que le entregue su vida a Jesús. Prepárese, porque ese juez da la mejor paga. Prepárese en santidad. Prepárese sirviéndole a Él. Prepárese para que le haga la obra diligentemente. Prepare su corazón. Entréguele su vida a Jesús. No le sirva más al pecado. Usted que que nos ve por primera vez. Al final de esta enseñanza hay una descripción donde usted puede escribir su petición de oración. Usted puede colocar sus datos personales y una persona lo va a estar contactando y va a orar por esa necesidad y va a estar dándole una palabra más, una palabra de vida, una palabra de esperanza. Entonces, no tenga temor, no dude, busque esa dirección, ese link, escriba sus datos y una persona va a estar con usted acompañándolo. Y iglesia, vamos a orar para finalizar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias en esta preciosa noche. Cuán hermosa noche nos ha regalado. Podemos estar en familia. Quizás algunos no están en familia, pero donde están, tú estás con ellos, Señor, también. Gracias. Señor, queremos prepararnos. Queremos ser diligentes. Queremos ser osados para el bien, Señor. Queremos, Señor, trabajar en conjunto contigo, Señor, de tu mano. Señor, porque si tú no estás con nosotros, no queremos hacer otra cosa, Señor. Señor, gracias porque tú estás hablando a nuestro corazón y a nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque tú estás quitando todo estorbo de nuestra vida y tú nos estás equipando. Tú nos has dado esa arma letal que es la palabra de Dios, la oración, Señor. Señor, no somos de los que retrocedemos. Somos aquellos que tú has escogido para hacer tu obra, Señor. Señor, no vamos a desmayar, no nos vamos a desalentar. Señor, no vamos a claudicar entre dos pensamientos. Señor, aquí estamos en frente de batalla, Señor. Y no importa, Señor, las señales que vengan, Señor, porque estamos preparados. Tú lo habías hablado, tú lo habías advertido, Señor. Y, Señor, confiamos en ti, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza. Iglesia, el Señor les bendiga grandemente. Aquellos que nos ven por primera vez, también el Señor les continúe bendiciendo más.